Dios mío, me quedó esto. Ahí voy, espérenme. Listo. Bueno, nos acercamos ya, sí estamos en el borde ya final de lo que es el curso y estamos revisando filtros digitales. Cómo diseñar un filtro. Entonces, déjenme hacerles un breve repaso, súper breve repaso de lo que habíamos visto. Ok, bueno, la causalidad en los filtros nos va a implicar ciertas limitaciones al momento de que ustedes diseñan un filtro. Esa es la respuesta aquí en esta gráfica básica de un filtro pasabajos. ¿Ok? Entonces, en esta respuesta identificamos lo que es la banda de paso, o sea, donde la ganancia es unitaria. Profe. Mande. Ay, no estoy compartiendo. Ajá. Perdón, ahí voy. Ok, gracias. Ahora sí. Esta es la respuesta ideal, es una respuesta de caja que se llama, donde tienen la banda de paso, la frecuencia de corte a partir de la cual cae y la banda de paro. Ok, bueno. La causalidad en los filtros, es decir, que para el instante actual solamente podamos utilizar información del presente y del pasado para calcular la salida. Nos implica tres limitaciones al momento de darle forma a la respuesta en frecuencia. Primero, la banda de paso no puede ser plana, así plana, 1, en un rango de frecuencias, no puede. No puede tampoco ser 0, ¿ok? Y no puede decaer abruptamente. ¿Ok? Entonces, estas son las tres principales características que nos limita la causalidad en los filtros. Si su implementación es no causal, o sea, pero no es en tiempo real, pueden utilizar un filtro no causal. ¿Okay? Pero ahorita vamos a suponer que ustedes solamente se restringen a aplicaciones donde están en tiempo real. Bueno, ante estas limitaciones, lo que tenemos que hacer es establecer compromiso. Es decir, a ver, yo sé que no puede ser exactamente plana en la banda de paso, yo sé que no puede ser exactamente 0 en la banda de paro, y yo no sé que no puede decaer abruptamente de la frecuencia, perdón, de la banda de paso a la de paro. Entonces, voy a establecer límites. Entonces, ¿qué tanto puede decaer en la banda de paso? Le estoy llamando el parámetro delta 1. ¿Ok? Y qué tanto atenúa es el parámetro delta 2. Y la frecuencia digamos, límite en la banda de paso le estoy llamando omega P. Y la frecuencia límite o borde en la banda de paro le estoy llamando omega S. Entonces, básicamente, yo aquí voy a definir mi filtro en función de estos parámetros. Y eso es por la limitación de causalidad, porque no puede ser exactamente 1 en la banda de paso, no puede ser exactamente 0 en la banda de paro, y yo tengo estas frecuencias de paso y de paro. Okay. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue, si ustedes consideran un filtro IIR, o sea, respuesta infinita, lo que vamos a considerar, miren en orden, no el mismo, son diferentes tipos de filtros prototipos. Estos filtros prototipos son básicamente 4 y es una respuesta que se llama Butterworth. Este filtro que es relativamente parejito, o sea, no tiene oscilaciones y es muy bien portado, o sea, este es un filtro que se utiliza mucho.
tenemos el Chebyshev 1, que tiene un rizo en la banda de paso, pero después decae monotónicamente. Este es el Chebyshev 1. Y tenemos el otro filtro. Estos son filtros analógicos. Filtros analógicos, el Chebyshev 2, que tiene un rizo en la banda de paro. Y el elíptico es el que tiene rizos en ambos. Entonces, primero lo que estamos haciendo es definiendo ciertos prototipos de respuesta en frecuencia en el rango, en el ámbito continuo. Y después lo que vamos a hacer es transformarlos a discreto. Y la discretización la vamos a hacer con diferentes métodos. Los métodos que vimos, acá están. Está la aproximación de derivada. Aquí está. Tenemos también la invariancia de impulso. Tenemos la transformación bilineal. Y tenemos el emparejamiento de la transformada Z. Entonces, ahí les va. Ustedes lo que van a hacer es definir las características de la respuesta en frecuencia, definen qué tipo de filtro continuo les interesa en función de los requerimientos. Ya que tienen su filtro continuo, lo transforman en discreto a través de estas técnicas. Todo esto lo podemos hacer en Python directamente, ¿sale? Eso es lo que quiero que recuerden. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver otro tipo de filtros. Ya los que serían, estos son pasabajos, los que hemos estado viendo. Bueno, hay varios ejemplos ahí que por favor pueden ustedes seguir. Todos estos ya los vimos en la clase pasada. Hasta ahorita el enfoque ha sido pasabajos, pero ¿qué pasa si yo quiero un pasaaltos o un pasabanda? Bueno, del pasabajos prototipo ustedes pueden transformarlo y obtener un pasabajo, pasaaltos o pasabanda. Eso es relativamente sencillo. En software, en Python es muy fácil porque nada más ustedes tienen que cambiar un argumento y pueden cambiar de un pasabajos a un pasaaltos sin ningún problema. Si no, pueden hacer unas transformaciones en dominio continuo o en el dominio discreto. ¿Ok? Esas son las que se establecen aquí en las notas. Si ustedes quieren, pueden, antes de transformar a discreto, hacer la transformación de pasabajos a pasaltos o a pasabanda en dominio continuo. Y eso lo pueden hacer siguiendo la tabla 17 que viene en el libro de ProAquis. ¿Ok? O también pueden transformar ya que estén en el dominio discreto. ¿Ok? Y esto lo pueden hacer dependiendo de lo que esté en la tabla 18. Lo pueden hacer así o, digo, lo más fácil es directamente en los comandos de Python o de MATLAB colocar el que quieren un filtro pasabanda o un pasaalto. ¿Okay? Eso es relativamente sencillo. Aquí, déjenme les muestro lo que vimos en la clase anterior. Cuando definen aquí, por ejemplo, en este comando, el elíptico, en lugar de ponerle aquí B-type low, le pueden poner high o band, y entonces les va a hacer, en lugar de un pasabajos, un pasaaltos, un pasabanda. Entonces, es relativamente sencillo. Igual aquí en Chebyshev 2, ese está el cambio. En Chebyshev 1, también. Y para Butterworth, también aquí. ¿Ok? Entonces, yo creo que es más sencillo directamente hacerlo desde los comandos o también pueden hacer la transformación que vienen marcadas en el libro. ¿Sale? Eso es para diseños de filtro IIR, o sea, diseños de filtros que requieren recursividad al momento de implementarlos. El último tipo de filtro que quiero que veamos son los filtros FIR.
los filtros F y R no requieren recursividad y solamente requieren información de la entrada actual y pasada para calcular la salida. Y la estructura de estos filtros F y R es como esta. ¿Ok? La respuesta al impulso de un F y R, pues aquí están. Es H0. Aquí, si se fijan, esto es un filtro de orden M que requiere, en este caso, M-1 unidades de memoria. Si nosotros lo graficamos en su implementación en bloques, este filtro siempre va de la entrada hacia la salida. Nunca tiene recursividad, es lo que lo hace particular. Esta sería la estructura de un filtro FIR, donde siempre el flujo de la información es, en este caso, de entrada a salida. Siempre va, en este caso, de izquierda hacia derecha. Y aquí ustedes necesitan M-1 unidades de memoria. Y bueno, esta es la estructura de un filtro FIR, si recuerdan. Este filtro también lo pueden definir en el dominio Z como función de transferencia. Y en este caso van a requerir potencias negativas de Z. Aquí se fijan, les va a quedar H de 0 más H1 Z a la menos 1 más H2 Z a la menos 2 más, aquí sería M menos 1 Z menos, ok, y eso lo pueden escribir, les digo, en potencias negativas de Z. Ok, un filtro FIR lo podemos diseñar con una propiedad que es muy conveniente, y es que tenga fase lineal. Es decir, el cambio en fase va a depender de la frecuencia. Entre mayor sea la frecuencia, mayor es el cambio en fase. Ok. Generalmente los filtros FIR los vamos a diseñar o vamos a construir con esta propiedad de que sean de fase lineal. ¿Qué quiere decir que sean de fase lineal? Bueno, que deben de tener una propiedad de simetría. Es decir, con respecto del punto medio de la respuesta, las muestras de la respuesta en impulso deben de tener esta propiedad. Aquí lo podemos ver. La simetría es con respecto de este punto medio o con respecto de este punto medio. Aquí es una respuesta simétrica y eso es una respuesta antisimétrica. En general, los filtros F y R van a verse así, o simétricos o antisimétricos. Y esto me va a garantizar que la propiedad de fase es lineal. ¿Vale? Entonces, yo voy a tener estas dos condiciones, o simétrico o antisimétrico. Eso es, les digo, generalmente lo que
cómo diseñamos este tipo de filtros. Esto me va a proveer que las raíces del numerador pues van a venir lo que se llama en pares recíprocos. Es decir, si una raíz es z, 1 entre z también va a ser una raíz del polinomio numerador. ¿Okay? Ahora, ¿qué más podemos, digamos, escarbarle? Podemos visualizar de este tipo de filtros FIR simétricos. Bueno, en el caso de simetría, la respuesta la podemos partir en una función real y la fase. ¿Ok? Y esta función real en rojo tiene una forma muy particular, depende de funciones coseno de la frecuencia. ¿Por qué depende de funciones coseno? Porque básicamente lo que vamos a hacer es, como estas muestras son simétricas, vamos a poder construir funciones coseno a través de la identidad de Euler, de juntar una muestra aquí y una muestra acá, una muestra aquí y una muestra acá, de ir conjuntando entonces la forma de la función real de la respuesta en frecuencia, pues tiene esta estructura del tipo cosenoidal. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir de estos filtros FIR simétricos? Bueno, que a frecuencia cero siempre van a ser diferentes de cero. Es decir, que tienen un componente promedio. ¿Okay? Y aquí lo ven, o sea, esto va a tener un componente promedio diferente de cero, forzosamente. En cambio, la antisimétrica no. La antisimétrica generalmente no va a tener componente promedio. Eso no puede tener. ¿Ok? Entonces, la antisimetría lo que va a hacer es que la respuesta a frecuencia cero vale cero a fuercitas. Y puede que también a frecuencia pi. Ahora, igualmente vamos a poder representar la respuesta en frecuencia como una parte real y una fase lineal, que es lo que queríamos. Okay, nada más que ahora, como la respuesta es antisimétrica, en lugar de construir funciones coseno como era en la parte simétrica, vamos a construir funciones sinusoidales, ¿okay? Por la identidad de Euler. Entonces, esta es la respuesta, digamos, en frecuencia que podríamos escribir en función de sinusoides. ¿Ok? Eso es nada más, sepan que está ahí, se puede escribir de esa manera. Lo importante aquí es esta idea de que la simetría les da ciertas propiedades en frecuencia. La simetría es que el componente cero siempre es diferente de cero. La antisimetría, al contrario, les genera que siempre el componente promedio sea cero. ¿Ok? Bueno. ¿Acá hasta aquí algo? ¿Dudas? ¿Cómo vamos a diseñar estos filtros FIR? A ver, entonces aquí quiero que me capten la idea. La idea o la filosofía o la metodología de diseño va a suponer que yo conozco la respuesta en frecuencia deseada. Yo sé cómo se comporta la frecuencia que yo quiero diseñar. La cosa es cómo la implemento como filtro FIR. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es, ya que tengo la respuesta deseada, voy a transformarla al dominio temporal por la transformada inversa de Fourier. ¿Ok? Entonces, calculo la transformada inversa y eso me va a generar la respuesta al impulso deseada. ¿Sale? Ya que estoy en el tiempo, lo que voy a hacer es truncar. Y voy a truncar con un tipo de ventana. Esta ventana puede ser una ventana rectangular como se utiliza en ocasiones, o otro tipo de ventana, como las que veíamos en la unidad 5. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, ok, otra vez, tengo la respuesta en frecuencia deseada, transformo por aquí lo que ustedes tienen es
la transformada de Fourier en tiempo discreto inverso. ¿Ok? Transformo el tiempo y lo que voy a hacer es truncarlo a una ventana. ¿Ok? Obviamente lo voy a hacer suponiendo que la respuesta en impulso antes de 0 es 0 para que sea causal, ¿no? La ventana rectangular, pues es de las más comunes, que es simplemente decir la respuesta deseada es, la respuesta al impulso del filtro es la deseada entre 0 y m-1, que es el orden, y después vale 0. ¿Ok? ¿Cuál es el efecto? O sea, este problema de utilizar una ventana cuadrada, ¿qué me implica? Bueno, lo que en tiempo se multiplica, en frecuencia, acuérdense que se convoluciona, siempre va al revés. Si el tiempo es convolución, en frecuencia es multiplicación. Si es multiplicación en tiempo, en convolución en frecuencia. Entonces, la respuesta real del filtro ¿okay? Va a ser la respuesta deseada convolucionado con la respuesta en frecuencia de la ventana. ¿Ok? Entonces, aquí lo que voy a hacer es la respuesta deseada a la convolución. Ahora, esta ventana cuadrada, como la que tenemos aquí, su respuesta en frecuencia, ¿cómo es? De hecho, ya la estuvimos viendo cuando revisamos transformada de Fourier en tiempo discreto, pues tiene esta forma. ¿Ok? Que si ustedes la grafican en su magnitud es de esta manera. Ok, entonces hay como lo que se llama un lóbulo central y después hay lóbulos laterales, como es una función sinc valor absoluto, ¿no? Acuérdense que cuando ustedes hacen una convolución, si con lo que están convolucionando parece una función delta, no me van a modificar la otra respuesta. Entonces, aquí la clave de cómo lo podemos racionalizar es si W tiende a ser como una función delta en frecuencia. Al convolucionar con la respuesta deseada, no les va a modificar la respuesta deseada. Y entonces el filtro se va a ver como la estructura que yo quiero o diseño. A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Fíjense aquí en la ventana cuadrada. Si yo hago M muy grande, fíjense, M, entonces este lóbulo se mueve hacia la izquierda. Y M muy grande, entonces eso lo hago hacia arriba. Entonces esto tiende a ser como si fuera una función delta. Y entonces si M es grande, el efecto de la convolución en la respuesta deseada, pues se va a desvanecer. ¿Ok? En general, este efecto genera de la convolución en frecuencia o la convolución de la respuesta deseada con la ventana, tiende a suavizarla, pero aquí está el dato interesante, lo que sigue aquí mencionando. Si M se incrementa, el lóbulo central se vuelve más angosto y el efecto de suavizado pues, se va a reducir, porque la función, la respuesta en frecuencia de la ventana tiende a parecerse a una función impulso. Y bueno, estos lóbulos laterales producen cierto rizado. ¿Cómo puedo evitarme este tipo de respuesta? ¿O cómo puedo generar otras respuestas que sean mucho mejor portadas?
Bueno, en lugar de tener una ventana cuadrada, como es la que tenemos aquí, si se fijan, ustedes lo que tienen básicamente es esto, ¿no? Esta ventana. En lugar de tener una ventana cuadrada, podemos utilizar otro tipo de ventanas, como les comentaba, como las que vimos en la unidad 5, que son ventanas que suavizan la parte final e inicial y en la mitad tienen su respuesta de mayor amplitud, como un tipo de gaussiana. Esas ventanas les van a ayudar a que el lóbulo central sea más concentrado y los laterales sean relativamente más chicos. Hay muchos tipos, muchísimos. Entre ellos están unas que se llaman Bartlett, Blackman, Hanning, muchísimas. Vienen en el libro de Proakis. Aquí me equivoqué, es Manolakis. Y aquí voy a hacer aquí. Las pueden también ustedes obtener en software por el comando window en MATLAB o en Python por el comando getWindow. ¿Okay? Este tipo de ventanas tienden a hacer los lóbulos laterales más chiquitos y pueden también aumentar la anchura del lóbulo central. Vamos a ver algunas. Aquí está una ventana de las que les menciono con 256 elementos. Y fíjense cómo tienden a ser como si fueran unas campanas, ¿no? Incrementan hasta llegar a la mitad de los datos, a la mitad de ventana, que es donde tienen la respuesta máxima, y después monotónicamente decrementan. ¿Okay? Aquí está la ventana de Parsec, Blackman, Hanning y una que se llama Not All. Todas, lo único que va cambiando es qué tanto crecen o dónde inician, ¿sale? Y si ustedes ven la respuesta en frecuencia, que sería la transformada discreta de Fourier, aquí se ve como, por ejemplo, Hamming y Hanning tienden a tener un lóbulo central muy estructurado, como si fuera una función delta y después decae. ¿Ok? Esa es la información en frecuencia. ¿Qué es lo que queremos, no? Exactamente. A ver, vamos a buscar reproducir esta gráfica en Python. Y entonces, por favor, hay que entrar a... ¿Cómo se llama? A Colab. Entonces, a ver, por favor, hay que entrar todos ahí, por favor. Para que vean cómo calcular las ventanas. Entonces, aquí vamos a... Colab.to. Ok. A ver, necesito que estén ahí todos. Listo, profe. Sí. Vamos a Listo. dar de alta las librerías, por favor. A ver, vamos a paso a pasito. Entonces, ahorita que den las de alta las librerías.
Ya está. Okay. Bueno. Vamos a graficar. Vamos aquí a poner. Aquí abajo le pongan más código. Y déjenme nada más. Ahí está. Es medio grande. Aquí nada más aguzados. Aquí debe ser get window. _window. Estas notas están ahí en ¿cómo se llama? En Teams. Las pueden descargar y ahí pueden descargar el código, no hay problema. Ahí está ya planteado. Voy a graficar estas 5 ventanas. Y bueno, déjenme les platico un poco cómo está. Defino 256 como mi tamaño de ventana. Defino un vector de muestras n. Y con la función getWindow le coloco entre comillas el nombre de la ventana y el número de muestras. Es relativamente sencillo. Después, para calcular la respuesta en frecuencia, utilizo la FFT o la transformada discreta de Fourier. Acuérdense que la transformada de Fourier es simétrica con respecto de la frecuencia f, un medio o pi. Entonces lo que hago es nada más me enfoco en la mitad de los datos que me da la FFT. Por eso es este parámetro de aquí. Ahora, ¿alguien me podría decir por qué le pongo el doble backslash? ¿Alguien sabe? Bueno, cuando yo hago un llamado a los índices de una lista, en este caso, o de un vector, yo necesito hacer referencia a números enteros. Entonces, cuando hago n entre 2, el cociente me puede dar un valor flotante. Para garantizarme que el resultado sea un entero, por eso le pongo el doble backslash. Si yo le pusiera nada más un diagonal, me daría un valor flotante. Entonces, con esto me aseguro que el valor sea entero. Bueno, y nada más estoy tomando la mitad. Entonces, después lo que hago es graficar. Y grafico en tiempo. Y le pongo la etiqueta. Ok, y ya más acá también estoy poniendo las etiquetas. Nada más aquí he usado porque hay que cambiarlos, hay que poner comilla.
Okay. Ok. Entonces aquí gráfico en tiempo y después gráfico en frecuencia. Ahí está. Y aquí me puse una doble comilla. Bueno, aquí me aparecen las ventanas y me aparece la respuesta en frecuencia. Ok. A ver, entonces aquí está. A ver. Ahí está ya. Por favor, necesito que lo puedan compilar. Entonces, esos son los cuatro tipos de ventanas, ¿no? Que son diferentes de la ventana cuadrada. ¿Cómo van? Muchachos. Bien, profe. ¿Sí? ¿Ya pudieron? Chicos. Profe, ¿solo tiene que salir una forma de campana? Como campanita. Sí, son formas de campanas exactos, que son las diferentes ventanas que podemos tener. ¿Ok? Y esa es su información en frecuencia. Les digo que aquí tienes el lóbulo central, que está aquí cerca del cero, y después los laterales. Este es con 256. Fíjense que si ustedes lo bajan a 32, lo que va a pasar es que esta parte de aquí cercana a cero se va a hacer más amplia. Fíjense. Aquí lo pongo 32. ¿Sí? ¿Se fijan cómo se hace más amplio? Porque tienen menos muestras. Okay. En cambio, si ustedes lo hacen cada vez más grande, por ejemplo, 1024, eso se va a hacer.
bien cercanos. Sí, aquí como si fuera una función delta. ¿Ok? Aquí me voy a quedar en 64. ¿Sí pudieron? Bueno, vamos a tomar unos 2 minutos en lo que concluyen y después regresamos para la última parte de la clase, por favor, ¿sí? 2 minutitos. Bueno, vamos a proseguir. Vamos a hacer esta idea del filtro FIR ya en un ejemplo particular. Miren, vamos ¿cuál era la estrategia de diseño que habíamos contemplado? Bueno, primeramente tener una respuesta ideal, después transformar al dominio tiempo por la transformada de Fourier en tiempo discreto inversa, y después truncar por una ventana rectangular o de las últimas que vimos. Entonces, vamos a suponer que quiero diseñar un filtro pasabajos con fase lineal y orden m. Su respuesta en frecuencia es la que está aquí, es decir, vale 1
entre la frecuencia 0 y omega c, y de omega c hasta pi vale 0. Vale 1 aquí con una fase lineal en función de la frecuencia. Bueno, esta respuesta, si ustedes la grafican, pues es una respuesta tipo de caja, pero más el componente de fase lineal. Entonces, si aquí grafico, fíjense que esto es en magnitud, es hasta aquí, hasta la frecuencia de corte, menos la frecuencia de corte, ¿Sale? Esto es un pasabajos. ¿Ok? Esta frecuencia de corte, ustedes la pueden mover y la idea es que es variable dependiendo de aplicación que ustedes necesiten. Bueno, entonces esta respuesta, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplico la transformada de Fourier inversa de la respuesta pasabajos que estoy considerando. Y en este caso, como la respuesta vale 1 por el exponencial de fase lineal entre 0 y omega c y 0 afuera, entonces la integral, pues en realidad es una integral de menos omega c a omega c. Ay, perdón. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es juntar estas dos exponenciales, la de la fase con la exponencial del kernel de la transformada inversa, en un factor. ¿Ok? Y si ustedes recuerdan, por ahí, si ustedes tienen integral, vamos a decirlo aquí, desde alfa hasta beta de e a la gamma omega de omega, esto es e a la gamma omega entre gamma evaluado desde alfa hasta beta. ¿Ok? Entonces, esto lo aplican y eventualmente aquí les va a generar, porque como tienen frecuencia de corte y menos frecuencia de corte, al final les va a quedar este exponencial, les van a quedar una exponencial compleja con signo negativo y entonces van a poder concretar una función sinusoidal y abajo les va a quedar este término, aquí abajo, este de aquí abajo. ¿Ok? Entonces es la respuesta ideal al impulso tiene una forma de esta señal sinc, pero centrada en m-1 entre 2, por la fase lineal. ¿Ok? Bueno, lo que tengo ya aquí es, ahora le aplico una ventana, ¿ok? Y esto tengo la respuesta del filtro FIR. ¿Ok? Que es la respuesta ideal por la respuesta, por la ventana. Aquí si se fijan sería H deseado. Okay. Si M es impar, entonces este caso el valor central de la respuesta en M-1 entre 2, donde se hace la indeterminación, lo pueden encontrar por regla de L'Hopital, porque van a tener una indeterminación 0 sobre 0. Es con H, ¿no? Sí. Ok. Y aquí lo pueden ver, esa es la respuesta con 32 y a la frecuencia de corte de 1/5.
Y aquí pueden ver cómo la respuesta es relativamente plana, baja, para la frecuencia aquí de punto 2, que punto 2 esta es la frecuencia de corte. Okay. Entre mayor es el orden del filtro, fíjense que esto decae más rápido y se comporta más como la respuesta de caja que estamos colocando aquí. A ver, no sé si se entienda. Entonces, ¿qué hice? Consideré la transformada inversa en tiempo discreto de Fourier. Calculé lo que sería mi respuesta deseada. Después se trunca y esta truncación depende del tipo de ventana. Aquí hay un ejemplo con una ventana rectangular. Esto sería... ¿Ok? A ver, vamos a buscar hacer este ejemplo en Python. Creo que ya tenemos cargado así. Aquí nada más hay que ponerle un más código. Y vamos a hacer lo que sigue. Ok. Entonces, aquí, si se fijan, lo primero que hago es defino la F sub Fc, que es la frecuencia de corte del filtro. Esta es la frecuencia de corte radial y luego aquí es el tamaño de ventana del filtro. Ay, Dios mío. Orden del filtro. Ok. Aquí ese es el vector de número de muestra. Aquí está la respuesta del impulso truncada. Aquí es como si tuviera una ventana de caja, o sea, una ventana rectangular. Y después aquí lo que estoy haciendo es con la FFT es obtener la respuesta en frecuencia del filtro. Okay. Este es el vector de frecuencia discreta. Y lo que sigue que hago es graficar. Entonces, lo primero que hago es graficar en el tiempo y después voy a graficar la respuesta en frecuencia. Para comparar voy a hacer un ciclo for o un ciclo para poder graficar a otros tamaños de ventana de 64 y 128. Entonces básicamente lo único que estoy haciendo es agregando eso para para comparar y tener la misma gráfica que yo tenía aquí.
Aquí se fijan, aquí está la respuesta al impulso para m igual a 32. Sí, sí. Aquí está para m igual a 32 y aquí aparece. A ver, necesito que lo puedan generar. Okay. Muchachos, ¿sí pudieron? Sí, profe. Por favor, aquí están para la frecuencia de 1/5. Si ustedes quieren hacer el cambio de la frecuencia a la cual transiciona de la frecuencia de paso a la frecuencia de paro, simplemente tienen que cambiarme este valor. Entonces, por ejemplo, ustedes lo pueden hacer, no sé, 1/2. No, 1/2 no. Puede hacer 1/10 y le hacen el filtro más cortito. En lugar de que caiga en punto 2, recae en punto 1, si se fijan. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ajustar y fíjense cómo la respuesta FIR del filtro pues va cambiando. ¿Okay? Ahora, fíjense, bueno, si pudieron hacerlo para cambiar la frecuencia de corte, aquí en este caso 1/10. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Miren, si ustedes quisieran evitar, fíjense que aquí les da como unas oscilaciones en frecuencia. Acuérdense que esta es la respuesta en frecuencia. Quieren que aparezca más suave. Esto es el efecto de la ventana cuadrada. Entonces lo que puedo hacer es cambiar la ventana. Entonces fíjense, vamos a hacer esto. Van a crear aquí una ventana. Y dijimos que era Get Window, ¿no? Get Window. Y vamos a utilizar la... ¿Cuál dijimos que estaba bien? La Hanning, digamos. Sí. Y entonces lo único que tienen que hacer es, vamos a poner aquí un paréntesis, y multiplicar por W, que es la ventana. ¿Sale? Aquí están multiplicando por una ventana y es una ventana de Hanning. Fíjense cómo esto les va a ayudar a que esta información en frecuencia se haga mucho más suave. Ya. Perdón, aquí también tengo que cambiar el tamaño de ventana. Porque cambia aquí. Ya. Sí se fijan cómo ya les quitó las oscilaciones que estaban aquí antes. Les hace esto. Y eso es el efecto de la ventana. ¿Ok? Esta sería la respuesta con una ventana. Y fíjense que también cómo cambió aquí la respuesta en tiempo.
por el efecto de la ventana. Vamos a ponerle aquí en lugar de Hanning, para que vean, este es otro tipo de ventana. Pero bueno, les da muy parecido. Vamos a regresar aquí a lo que teníamos, que era un quinto. Ya. Ok. ¿Sí pudieron? Sí. Sí. Los demás, por favor, la idea es que esto lo hagamos todos. En este caso, fíjense, aquí son filtros de 32, 64, 128. Son filtros, en general los filtros FIR son filtros que requieren una cantidad alta de memoria de la entrada. Bueno, último ejemplo. En lugar de querer yo un filtro pasabajos, quiero un pasaltos. ¿Ok? Entonces, la única diferencia en el caso anterior es que ahora es pasaltos. Entonces, la respuesta es esta. A ver, vamos aquí a graficar la respuesta. Dice, vale 0 entre la frecuencia, menos la frecuencia de corte en la frecuencia de corte. Y después vale 1. ¿Sale? Esa es la frecuencia pasa altos. ¿Sí? Fíjense que esta frecuencia pasa altos que les estoy graficando es básicamente el complemento del pasabajos. ¿A qué me refiero? Que si le ponen 1 menos la respuesta del pasabajos, obtienen el pasaltos. ¿Sí? ¿Sí me cachan? ¿Sale? Entonces, el pasaltos es 1 menos. Ahora, ese 1 menos tiene que tener cuidado porque tiene que considerar el componente de fase lineal. Entonces, el pasaltos, ustedes lo pueden representar como el componente de fase lineal menos el pasabajos. ¿Ok? Entonces, este es el componente de fase lineal que tiene magnitud unitaria. ¿Ok? Y esto sí es este componente de fase lineal de magnitud 1. Magnitud unitaria. Se lo resto al pasabajos. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aplico la transformada entonces inversa de la respuesta pasaltos. ¿Ok? Y esto, en este caso, aquí sustituyo y me quedaría
el componente de fase lineal que vale 1 menos el del pasabajos. Este azul del pasabajos ya lo calculé, lo había calculado el ejercicio anterior. Nada más tengo que calcular este otro, que este va desde menos pi a pi. Entonces, la única diferencia del componente anterior es que ahora, en lugar de aparecer omega c, me va a aparecer pi aquí arriba. ¿Okay? Es lo único que cambia. ¿Okay? Entonces, la respuesta pasaaltos ideal es simplemente este componente menos el del pasabajos. ¿Ok? Entonces, esta es la respuesta cuando se aplica una ventana para truncar la respuesta ideal. ¿Ok? Entonces, lo único que aparece, si se fijan en el caso anterior, es este componente que está aquí. ¿Sí? Aquí aparece la respuesta para los diferentes casos. Para 32, 64 y 128. A ver, vamos a checarlo. A ver, lo único que tengo que cambiar es que ahora aquí me aparece antes este seno de, en lugar de omega c, pi. ¿Ok? Bueno, vámonos al código. Entonces, lo único que me cambia es que ahora tengo que ponerle aquí. Ay, Dios mío. Aquí está. Y aquí en lugar de omega c le pongo n. Ya está. Lo mismo hago aquí, abajo. Ok. Y ya. Fíjense cómo van a... perdón. Según yo... Sí. Ya. Y fíjense cómo aquí ya les da el pasaltos a la frecuencia de corte de punto 2. Entonces vuelve el pasaltos. Lo único que cambia, les digo, es esta parte inicial. A ver, necesito ver que lo puedan generar. Sí, a ver, por favor, chequenlo. Y fíjense cómo les da, fíjense aquí cómo la respuesta de FIR, fíjense cómo, qué tipo es en este caso, sigue siendo, no, sigue siendo simétrica. Bueno, a ver.
Si pudieran, si aquí la ventana yo quiero que sea la cuadrada, la que habíamos utilizado, en lugar de ponerle, lo pueden hacer directamente aquí, simplemente si le ponen boxcar, es la ventana cuadrada. Y fíjense que aquí pues les genera este tipo de oscilaciones. Aquí me falta aquí buscar. A ver, ¿sí pudieron? Fíjense cómo tienen un pasa altos. De hecho, pueden cambiar aquí la frecuencia de corte, igual a como habíamos hecho antes, a 1/10. Y fíjense cómo les cambia aquí la respuesta del filtro. Hay otros tipos de ventana. Hay una triangular. Nunca la he probado. Miren que la había visto. Kaiser. Este es Parsen mejor. Parsen. Aquí está la Parsen también. ¿Cuál otra? Parsen. Bartlett. ¿Cómo es? Es con doble T al final. Ya. A ver, ¿sí pudieron? Sí, profe. Sí sale. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Les digo, aquí pueden ir probando diferentes tipos de ventana. Mira, esta funciona bastante bien. Esta es la Blackman. Okay. Bueno. Pues, muchachos, hemos terminado. En la clase de mañana se las voy a pedir. Tengo examen de estadística. Entonces, nos vemos el martes para empezar a hacer estos ejemplos. Y la idea es que la siguiente semana vamos a terminar con los ejemplos, les definimos el último parcial y el proyecto. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno. De acuerdo, entonces nos vemos el martes, muchachos. Cuídense. Gracias, Gracias, igualmente. profesor. Gracias, Igualmente. profe. Gracias.